¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. ¿Ya estamos? ¡Apa! ¿Cómo andan? Buenas tardes. Mi persona fascinante del día de hoy es el señor Teodoro Mayo. ¿Cómo andas, te va? Teodoro? Bien, por Todo suerte. bien, todo bien. ¿Cómo te trata Pinamar? Muy bien. Anda, Me gusta mucho Pinamar, ¿Te por gusta? eso nos instalamos. ¿Hace cuánto vinieron? 20. Hace 20 años. Pero teníamos 30 de turistas. O sea que hace 20 años decidieron instalarse. Exactamente. Para el que no lo conoce a Teodoro, Teodoro tiene Emergencias Pinamar. Emergencia Pinamar Villa Gesell. O sea, el servicio de ambulancias De emergencias médicas privadas. de primer nivel, las ambulancias que ustedes ven que están impecables son las de Teodoro. Exactamente. Y vos allá ya te dedicabas a... Desde el año 83. ¿Y por qué se te dio dedicarte al servicio ambulatorio? Porque vos me preguntabas lo de la política. No, yo eso no. No, escuchá. Solamente si vos querés. Déjame que te cuente. Cuando durante la dictadura estaba terminando la dictadura y se empiezan a mover los partidos políticos, una vez que ya estaba autorizado todo, nosotros vivíamos en Caballito, a 2 cuadras del Monumental de Caballito, del mejor estadio de Caballito, el de Ferro, Yo vivía a la vuelta, yo te vivía en José María Moreno del 216. y nosotros vivíamos en Cuchacucha y Méndez de Anda y Cuchacucha. Méndez de Anda entre Pujol y Cuchacucha. A la vuelta Y de la estación. sí, a 2 cuadras de la estación, 3. Y resulta que la casa donde yo vivía tenía toda una planta baja, que era todo local, primer piso la vivienda y la terraza, una terraza, con el quincho y todo eso. Resulta que la propiedad de mi papá se la alquilan 2 hermanas del Partido Radical. Por lo cual, cuando gana Alfonsín, en agradecimiento de lo que era mi viejo, le ofrecen si queríamos que sus 2 hijos entrásemos a la municipalidad. Mis hermanas dijeron que no y yo dije que sí. ¿Y vos qué querés?, me dijeron. Y yo dije, mirá, yo dejé de estudiar medicina porque entré en la Colimba. Y después de ese año que nunca, viste, vos terminé la Colimba, la terminé en mayo, granadero. Bueno, espero. ¿En qué año fue? Y yo soy del 52. 52 y 18, 60, 70. Terminé la Colimba y me dije, bueno, este año ya no puedo retomar, empiezo el año que viene y nunca empecé. Cuando estas chicas nos ofrecen, acepto ir a lo que era el CIPEC, que se criaba el CIPEC, que es el SAME ahora, que tenía que ver conmigo, con lo que yo quería estudiar. Y bueno, ahí me capacité, estuve 10 años en el Hospital Durán, 1 año en la coordinación del CIPEC, ahora SAME, y bueno, y empezamos en el 83 con una empresa privada a la par del hospital. Hasta que un momento ya no se podía trabajar, empezaban los piquetes, los cortes de calle, nos quisieron volcar una ambulancia en Entre Ríos y Belgrano. Eso sucede porque pasa justo en medio de una manifestación. Claro. Y los muchachos no entendían que No tenían que irse, entendían que tenía No, y alguien adentro que necesitaba. y llevábamos un paciente muy crítico, así que dijimos, no, esto no va más. Aparte, la carga de estrés, ¿no? Porque es No, no el sabés. tipo que se te muere, el piquetero que no te deja pasar, en La el medio policía que no podía hacer nada. se me muere, que esto que el otro, y es políticamente incorrecto, deja que pase, Y muchacho. empezaron a movernos la ambulancia. Bueno, llegamos, íbamos de Congreso 4 cuadras al sanatorio del docente. Llegó el paciente, pero se moría en serio. Nosotros desde el primer día tuvimos alta complejidad. Y con esas ambulancias de alta complejidad cubríamos 8 canchas. Y bueno, y empezaron los problemas, que no llegábamos a tiempo, que no era lo que queríamos, y dijimos, bueno, busquemos. ¿Cómo buscamos? Mi difunta esposa viajaba por la Organización Mundial de la Salud mucho a Viedma. Fuimos un viaje a Viedma, nos gustó, y ahora te vas a reír porque cubríamos Racing con blanca y celeste, y había un hincha de Racing
que cada vez que no podía ir a la cancha, nos pedía que lo cubráramos al padre y a la secretaria. ¿Quién era? Ginés, un fanático de Racing. Y sacándole el título de ministro, era fanático, pero tenía que estar en la popular, él y el padre, no sé lo que era el padre. Y bueno, hablé con él, me mandó a hablar con la secretaria, nos hizo una llamada a Viedma, fuimos, no concordamos porque la ministra de la provincia quería que fuésemos a Bariloche, no a Viedma, y no queríamos ir a Bariloche. Así que volvimos, vinimos a las vacaciones y dijimos, este es el lugar. Si venimos tanto tiempo de vacaciones, este es el lugar. ¿Y en qué año empezaste a venir a Pinamar? ¿De turista? Sí, la primera vez que viniste. No me acuerdo del año, pero fue el segundo año de Hipocampo, Del balneario. del balneario. Nosotros, a partir de ahí, siempre Hipocampo. De hecho, me casé con Karina en Hipocampo. Fue una boda espectacular. Así que empezamos a trabajar acá y acá estamos. En un momento Gesell nos requirió, abrimos Gesell y estamos caminando. ¿Y tenés planes para ir a Madariaga o Partido de la Costa? ¿O ya Madariaga estás quisimos ir contento? 3 veces. Las 2 primeras veces fue un no rotundo y la tercera vez habíamos casi arreglado todo porque la persona que hacía el contacto con nosotros nos dijo, bueno, alquílense en un lugar. Estuvimos a punto de firmar el contrato, una ubicación espectacular, unos dúplex a estrenar, cerca del hospital. Y cuando fuimos a firmar, pasé por la oficina de ese hombre y me dijo, no, el intendente ahora no quiere. Con todo preparado, ¿eh? Inversión en ambulancias, médicos, personal. Así que dijimos, ya está. Es un tema muy burocrático, ¿no? Porque no es que vos decidís dónde vos No, querés ir. Necesitas avales y demás, porque no es un tema menor el que vos tratás. Nosotros trabajamos con todas las prepagas, nada más que con las prepagas. Y con un solo sindicato que le hacemos los traslados de alto riesgo. ¿Por qué? Porque nos paga. Y vos sabés que con el sindicalismo es embromado porque no tienen los aportes que necesitan. Es diferente. Trabajar con obras sociales sindicales es diferente. Nosotros trabajamos con uno que la verdad que nos respetan y nos pagan cuando necesitamos que nos paguen. Trabajamos con todas las prepagas y las prepagas cuando nosotros decidimos abrir GESE nos dijeron sí, claro. Abrimos Mar del Plata, nos dijeron por supuesto. Y cuando quisimos abrir las 3 veces en Madariaga no tuvimos el apoyo de Madariaga, si no ya estaríamos en Madariaga. ¿Qué servicio es el que ustedes brindan? Todo lo que es emergencia... El que está escuchando del otro lado, ¿por qué necesita? Para ¿Tiene cualquier... más de 50 años o algún problema base de salud? No, desde un bebé, bueno, nosotros no hacemos neonatología, pero 2 años. todos los rangos horarios, de edades. Nosotros tiene una emergencia cualquier persona en un domicilio, no en su domicilio específicamente, si nos llama la prepaga lo vamos a ver y si es afiliado nuestro, donde esté lo afiliamos, lo atendemos. La diferencia es el tiempo. Si nos llamás por una prepaga, vos llamás a la prepaga, no nos llaman a nosotros. Llamás a la prepaga tiene que ver si vos estás afiliado, si estás con las cuotas al día, y ahí se tiene que fijar si tienen prestador ahí. Y ahí llamarte. Se pierden 15 minutos. Los afiliados nuestros nos llaman, igual que las áreas protegidas, y nosotros en esos 15 minutos ya estamos con el paciente. Es así la diferencia. Y el sistema de área protegida, ustedes lo brindan... En todo lo que es domicilios, que esté hecho protegido, o área protegida, que son los comercios. Hoteles, balnearios, restaurantes. Cualquier cosa que suceda en los alrededores, ustedes, ¡pum!, llegan. Nosotros vamos. Cualquiera que esté dentro de un área protegida, cualquiera, sea el dueño, empleado, cliente, transeúnte, proveedor, cualquiera que esté dentro de ese edificio, de esa oficina, nosotros vamos y lo atendemos. Siempre que tenga una emergencia de riesgo de vida. ¿Sí? Los afiliados no, los afiliados es lo mismo que estar afiliado a una obra social, que por una fiebre, por una emergencia de riesgo de vida, nosotros vamos. Sí, nosotros tenemos un sistema legal donde te obliga como privado a tener, y eso no solamente ustedes, a cualquier lugar de alto tránsito y demás, a tener que cumplir con un montón de requerimientos, en un montón de materias. La mayoría de la gente no lo sabe, pero si vos tenés un local que hay mucha concurrencia, vos necesitas tener un DEA, vos necesitas cumplir con una serie de documentación, porque tenemos gente que se dedicó a pensar y a escribir y escribir y escribir. Y la realidad es que la mayoría incumple, ¿no? Totalmente. Pero
no incumple solamente porque por ignorancia, sino también incumple porque a veces las cosas que se piden son muy caras. No, ¿sabés lo que te.? No, yo te digo nuestra experiencia, Ujú. ¿eh? En otras ciudades, no sé. Nosotros somos una empresa CIEM. El CIEM es un sistema integrado de emergencias médicas que cubre todo Sudamérica, Centroamérica, España y Francia. Eh, Vos sos Ah, afiliado son nuestro. afiliados ustedes a eso. Nosotros somos integrantes. Ujú. Nosotros somos integrantes. Y somos integrantes también, estamos suscritos al boletín del Mercado Común Europeo en el boletín de emergencias, que es ambulancias, bomberos y policía. Eso que vos acabas de decir, ¿qué es? Es los parámetros, la normativa, la actualización. Esa revista, por llamarla revista, del Mercado Común Europeo, en lo referente a emergencias, te marca todas las leyes y ordenanzas que hay y los carrozados, por ejemplo, y el equipamiento de electromedicina que ellos tienen que usar, sí o sí. Ujú. Y te marca las normas, te dan los cursos, es todo referido a emergencia. Lo que más apuntan es a bomberos, porque allá en Europa los bomberos cambian de camiones más seguido que los de acá, por una cuestión lógica, ¿no? Entonces te mandan en ese boletín, Aparte ellos tienen los paramédicos, igual que Estados Unidos. Entonces los bomberos también atienden emergencias claro, médicas. es diferente. Es otra cosa. Yo estuve en uno de los viajes a España, por supuesto, cuando vos estás en una actividad preguntás. Un día me voy a tomar un colectivo para ir a Madrid porque donde yo paraba era como decirte eh, la estación del tren era Caballito y yo vivía en Ramón Mejía. Entonces tenía un colectivo que me llevaba y en la parada del colectivo durante 2 viajes me encontré con una médica que iba a su sanatorio y me contaba que como allá las ambulancias, los médicos para ambulancias están nada más que en las unidades coronarias y en las unidades de alta complejidad para traslados. Entonces, a diferencia de nuestra, para ser médico de una ambulancia tenés que tener un currículum bárbaro y estar en una lista de espera. Acá los médicos no quieren trabajar en las ambulancias. Eh, Nosotros no nos podemos quejar, gracias a Dios, porque entre Emiliano y el doctor, el director médico nuestro, David Eichhorn, y con la colaboración de Daniela conseguimos médicos, y no cualquier médico. Pero allá el médico para la ambulancia tiene que estar en una lista de espera, tener un currículum bárbaro, y de ahí la posibilidad de subirse a una ambulancia. De hecho, cuando fuimos con Karina a Italia, fuimos a un museo importante, a una iglesia importante, y había 4 ambulancias, ¿no? Un montón de gente. Y yo me subí a esa ambulancia, me puse a hablar con el chofer y el que supuestamente era médico, no, eran 2 paramédicos. Allá el médico va cuando la gente de las ambulancias dice necesito apoyo médico. Entonces va en un auto, que es un auto pintado como la ambulancia, con sirena, con todo. Pero bueno, estamos suscritos a esa revista, por lo cual el carrozado de nuestras ambulancias, si vos lo ves, es la copia de una ambulancia de allá. De hecho, hace Del 15, primer mundo, digamos. sí, Tenemos un servicio sí, del sí. primer mundo. De hecho, la última ambulancia que tenemos, que la trajimos hace 15 días, es Está fresquita. la última normativa. ¿Sí? La anterior, que tiene 2 años, tenía la normativa anterior, pero que es igual casi. Cambian un par de pavadas de ubicación de equipos. Sí, pero que no es cosa menor, porque eso está No, pensado en función de que vos te girás. Cuando dice nosotros diseñamos cocinas y demás, vos tenés que haber trabajado, porque si no te lo hace un ¿sabés arquitecto, te los lo años hace que cosas. trabajé arriba de la ambulancia? Y te das cuenta, porque vos te das vuelta y justo tenés lo que vos necesitas para tal o Y cual cosa. nosotros, cuando nos preguntan, cuando viene un médico nuevo y nos pregunta, che, ¿por qué esto está así? Porque usted, doctor, se tiene que levantar y tener el equipo ahí. No tiene que agarrar algo y estar arriba del paciente. Lo tiene en un mueble que está, es una pared que está entre la cabina de conducción y el habitáculo del paciente. Entonces, se para, tiene todo para agarrarse y tiene todo en cajones. Todo rotulado, todo así. Tipo jugador de básquet, no tenés que andar caminando. Vos te girás, bajás, subís, estirás Butaca la mano. giratoria, sí. Toda la comodidad del personal, todo. Incluso en esta última hemos cambiado lo que es el GPS, compramos un aparato, como un teléfono, un poco más grueso, que tiene señal satelital, por lo cual que en la ruta 56 o en la 11, en Canal 5, tiene señal siempre. Por las dudas. El tipo se entera de todo, lo que pasa en la ruta, adelante y atrás. Es una cosa bárbara. Así que, bueno, Tum, perdón. tum, tum, turum, turum, tum, tum. No pasa nada, no te preocupes, Pedro.
Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Así que, bueno, y vos me preguntabas qué hacíamos. También hacemos traslado de alto riesgo. Traslado de alto riesgo, las personas que están con crisis muy agudas, de terapia del hospital, lo voy a pagar, ¿eh? No hay ningún problema. No, no. Pero esto es para que se vea que estamos en vivo, ¿bien? Sí, ¿no? Los inconvenientes normales de la tecnología de hoy, ¿no? Exactamente. Te ayudan en tantas cosas que te das cuenta que están encendidos. Claro. Seguimos. Seguimos. No. Así que todo lo que son traslados de pacientes de alto riesgo, Yo estoy internado, soy de alto riesgo. sí, te llama el Te hospital, llama yo a puedo OSDE, llamar vos tenés OSDE. Yo tengo OSDE, pero en caso que sea particular, yo llamo a emergencia y le digo, o papá, o mamá, o mi hermano, Necesitamos mi una tío, ambulancia de alta complejidad. ustedes vienen, nos cargan. No, nosotros preguntamos, hay un protocolo. Ujú. A nosotros, antes de ir a buscar al paciente, habla el médico que va a trasladar con el médico que entrega. Y la parte importante es que llegue vivo al otro lado. Por supuesto, que llegue bien. Si es por obra social o particular, es lo mismo. Llamamos de médico que va a trasladar a médico que va a entregar. Le preguntamos todo lo que tiene que preguntarle el médico para estar tranquilo de lo que se puede o no se puede. Y la operadora nuestra después llama al destino. Habla con el médico que va a recibir y le contamos que lo vamos a llevar así, así. Y queremos saber quién lo va a recibir y en qué condiciones en qué lugar lo tenemos que dejar del sanatorio. Y ahí le dan hora, lugar, tiempo y demás. Todo. Si fuese por prepaga, todo eso nos lo dice la prepaga, pero igual se hacen los dos llamados de protocolo. Eso por un lado. Y después, cuando está todo de acuerdo, vamos al hospital o a la clínica. Nosotros en traslados cubrimos de San Clemente todo lo que sale del Partido de la Costa, todo lo que sale de Pinamar, Villa Gesell, Madariaga. Y hay prepaga, nos están pidiendo un poquito más allá y sacamos de Mar del Plata, de Maipú, todo, digamos, nuestra zona, entre comillas, Mar del Plata. Pero OSDE nos ha pedido de Necochea. Esos que tienen que ir a Necochea o llevar a Necochea. No, o de Necochea y ahí a Buenos y Aires. ahí a Buenos Aires. Por eso tanto oxígeno que tenemos. Pues, la base principal la tiene acá en Pinamar, ¿no? La base principal está en Pinamar y la otra base en Villa Gesell. Pero los ambulancias de traslado salen de Pinamar. Así que bueno, se hacen los dos llamados de protocolo, se busca al paciente, si lo que hablaron los dos médicos está bien y el paciente es trasladable, porque no es ir a buscarlo, pasarlo de camilla a camilla. Hay pacientes que están entubados y que vos lo pasás de una camilla a la otra y se descompensan. Entonces hay que ver que acepte el respirador. Bueno, digamos, conectarlo bien y ahí con el tiempo necesario salir para la ruta. Y si vamos a Mar del Plata, ahora que están haciendo la ruta, el sector nuevo es bárbaro, pero después no vas a la velocidad que tenés que ir. Igual nuestras ambulancias no pasan los 100 por protocolo. Eso es por protocolo. Por protocolo. Igual, yo me río, pero aunque vayamos con un paciente riesgo vida, y que de verdad es riesgo vida, tenés que parar en las cámaras, en las fotomultas, porque los jueces, sean de donde sea, especialmente de Dolores, tuve una mala experiencia con eso, te cobran la multa como si fuese un auto particular, te lo dicen así. No te importa que el de atrás está mal. Es como los piqueteros. Es en otra faceta, pero es exactamente lo mismo. Y no la entienden, ¿viste? Este es mi cuadradito y yo acá, es mi terruño y acá soy rey soberano. Un conocido de ambos un día me dijo, en lo comercial no tenés que hablar. Y yo hablé en Dolores frente a una jueza. Tenía así de boletas de fotomulta. Voy al juzgado en Dolores y hablo con el secretario del juzgado, le comento y dice, no, usted tiene que pagar, dice, la doctora no lo va a recibir. Yo quiero hablar con la jueza. Bueno, me hizo hablar con la jueza. Le conté a la jueza, le llevé los prehospitalarios, la historia clínica, le mostré. Sí, descargo uno por uno, no es que... Uno por uno, ¿eh? 3 de la tarde del miércoles 4 de septiembre ¿Por del qué 2018. pasamos a tal velocidad? Acá tenemos... ¿Sabe lo que me dijo? Para mí, una ambulancia es un auto particular y tiene que respetar la ley de tránsito. Y le digo, ¿usted tiene IOMA? Me dice, sí. Yo trabajo con IOMA. Dice, no sé qué me quiere decir. Me lo dijo en otras palabras, y en otro tono. Y yo le digo, porque nosotros, si llegamos a trasladar un familiar suyo, yo le prometo que yo voy a ser el chofer. Y cuando pare en una cámara de velocidad y usted me diga, no, siga, total, yo soy jueza, se la perdono. ¿Sabe lo que me dijo? Así, ahora va a pagar todo. Y tuve que pagar todo, por hablar. Bueno, pero
La realidad es que ¿quién te quita lo bailado? ¿No lo disfrutaste un No, cachito? sí, sí. No lo disfruté porque me salió un montón de plata. No, está bien, sí, pero a mí me pasó una vez, me pasó varias veces. La más inocente fue una vez cuando era, que es la que la puedo contar, para que se entienda bien. La más inocente fue una vez que tenía una profesora que teníamos un grupo y dijo, a ustedes les pueden pasar cosas. Bueno, bárbaro. ¿Y qué quiere decir? No, nada, que pim pum pam. Bueno, le digo, a su hijo cuando salga del colegio le puede pasar cosas. No, que mi nene, que esto, que lo otro, pues se puede encontrar plata, esto, aquello. Hicimos lo mismo. Casi nos comemos amonestaciones, No, cosas, todo. Pero la realidad es que pero, ¿sabes? decís una verdad, entonces te sale de adentro. A mí me sale de adentro, ¿viste? Porque, o sea, vos no terminás de decir una verdad. Es así de simple. Bueno, ahora tenemos unas A cuantas ver, fotomultas. pero vos te das en realidad por otro lado. Porque vos mirás en líneas generales y esto es a cuestión enumerativa. No quiero que ninguno se enoje más allá de lo que se tiene que enojar. Pero vos mirás y te fijas que los patrulleros no están en condiciones, que no se respetan las leyes de tránsito de parte de la policía en líneas generales, porque no van con la luz baja muchas veces cuando van en la ruta. Vos te encontrás, eso es la parte de policía, ¿no? Que obviamente los tienen que usar porque si no, no tienen con qué patrullar y demás. Te encontrás con que hay vehículos municipales, para dar otra, que no cumplen con la BTV. Te encontrás con que a la mañana el carrito que lleva a los empleados municipales y demás en el tractor no pasa ninguna medida de seguridad y higiene. O sea, vos te encontrás que cada uno tiene sus pequeños licencias y terruños en función de que funcione, porque si no gastás más o no se puede, porque estamos acostumbrados a vivir así. Y cuando vos tenés un caso fundado y se lo querés llevar a la autoridad competente, le toca a la mejor cuestión barra brava de decir, ah, yo tengo el poder y lo voy a ejercer porque Exacto. yo Pero soy. yo con esa jueza me fui masticando bronca, pero después entendí de que nunca le vas a cambiar la cabeza a esa gente. No, Porque en porque es poder. realidad, igual, perdóname, cuando estábamos en Buenos Aires, nosotros habíamos hecho un convenio con una empresa de salud de Tierra del Fuego. Y ellos trasladaban en los aviones de... ¿Vos te acordás de, cómo se llama este seguro tan conocido? Estoy perdiendo la memoria. Bueno, ellos ponían los aviones, Ujú. nosotros poníamos las ambulancias en tierra, en el aeropuerto de San Fernando, y en esa época la autopista panamericana estaba concesionada por Macri. Y cuando desviás para el Tigre, vos tenías que parar en el peaje, mostrar la habilitación, y si no tenías, pagar. Claro, vos venís con un bebé, porque era todo neonatal. Venís con un bebé que viene azul, porque viene azul, de allá, de arriba. O sea, Venía con hipoxia. en el avión. Vos vas a parar a mostrar una habilitación, vos ponés la sirena y te vas, porque es real. En una autopista no usás sirena. Pero Yo creo que si yo soy el chofer me agarra la adrenalina, voy, no soy un muy buen ejemplo de autocontrol, ¿no? Pero no No, sé. no, pero yo Pero no yo iba a parar, porque el médico que va atrás y el enfermero, los dos neonatólogos te dicen en 5 minutos en la Swiss Medical, en la Suizo Argentina, así te decían. Y vos mirabas el bebé y y eran 5 minutos. eran 5 minutos. Y yo con esto tengo una experiencia que nunca me lo voy a olvidar. Nosotros en Buenos Aires teníamos neonatología. Y resulta que un día voy a buscar un paciente, Muy a flor de piel eso, ¿no? uff, es lo que a mí me gusta, la neonatología. Fuimos a buscar un paciente a una clínica en La Matanza y la teníamos que llevar a la clínica de UTA en Villa Martelli. La General Paz Vieja, en algún tramo se metían adentro y tenían una pared con árboles, viste, que después los tipos tenían que salir a la ruta, a la General Paz otra vez. Venía el padre conmigo, veníamos apurados. Entonces veníamos por el medio de los dos carriles y llega un momento que sale un colectivo de ahí, yo venía con sirena, y el tipo se mete. Los autos que venían de costado izquierdo se dieron cuenta en la maniobra, pararon, yo me pude meter. Y cuando llegamos allá, el padre me dice, ¿sabés a qué me dedico? Mirá, tu mujer no creo que sea colectivera, así que vos debes ser de colectivo, porque es UTA. ¿Sabés las veces que hice eso yo? ¿Sabés las veces que hice yo? Y sin darme cuenta que iba mi hijo atrás, Me tocó ahora a mí. me tocó a mí, dice. Y me dice,
Y bueno, y la gente aprende así. Yo con los colectiveros de Buenos Aires me chocaron 2 veces. Se le hice pagar el seguro las 2 veces. Porque los muchachos te meten en Te colectivo, meten en en las la trompa. cosas, todo, y correte, y me nefrega todo. Bueno, rompimos los autos 2 veces. Vos sabés que yo suelo ser de perfil muy bajo. Y vos lo de saber porque viste que yo no hago mucho quilombo en Pinamar. Eh, yo fui colectivero. Yo ¿En qué año? cuando salí de la Colimba, un amigo de mi viejo era colectivero en la línea 102 y le pregunta a mi viejo, che, ¿Teo no está estudiando? No. ¿Y está trabajando? No. Mándalo que yo le doy trabajo en la línea. Y trabajé, de trabajar hasta el diciembre para entrar a la facultad, trabajé años, hasta que nació Emiliano. Y, y uno hacía un montón de cosas, aprendías un montón de cosas. Y uno cuando ya no es colectivero y ve ciertas actitudes de los colectiveros, sabe cómo van a responder. Más Ya. estos pibes de ahora que no cortan boletos, no abren las puertas, no hacen nada de lo que hacíamos nosotros. No dan el vuelto. Entonces los manejás, porque la verdad que los manejás. Pero los manejás cuando ves que es que no piensa. Sí, Así sí, que, cuando son OPA. sí, ¿viste? Mi abuelo decía, este es OPA. ¿viste? Uno aplica la experiencia en todo. Tenés que tener sangre de pato, ¿no? Para algunas cosas. Para la neonatología, sí. Sangre muy Porque fría. De hecho, hay mucha gente amiga que me dice, cuando me conoce, ¿no? Che, pero sos un témpano, sí, tenés que ser un témpano. En este trabajo tenés que ser un témpano. Por lo menos mientras estás en la actividad. después te pega la adrenalina o la Son emoción. muchos años. Sí, pero al principio Uf, terminabas así, llegué, todo bien, todo bárbaro, con llegaba resultado a mi positivo. casa. Y Yo en el Hospital Durán empecé haciendo la guardia de los viernes en traslados. Estuve 6 meses en traslados, en Emilio Castro y General Paz. Después me mandan a hacer una suplencia al Durán por un chofer de los de antes, porque nosotros entramos 112 choferes. Me mandan a hacer una suplencia que iba a ser por un mes y terminó siendo 10 años. Y cuando pasé allá era diferente a traslados, era totalmente diferente. Así que, claro, los primeros días, mi primer auxilio en el hospital, a ese no te olvidas nunca, el primero, no, ¿no? no te lo olvidas nunca por la reacción mía. Vos a mí, hoy en día, me tenés que sacar sangre, me tenés que acostar en una camilla. Porque ¡puc! No te gusta. No, Cosa que yo no lo puedo controlar tampoco eso. a mí, lo que me puedan hacer físicamente despierto, me aterroriza. Y yo hago cualquier cosa. A mí me dice el médico, hace esto y lo hago. Ya no, porque no estoy, pero el primer auxilio en el Durán, nos dicen, un tren atropelló a una persona en las vías, ¿viste? De la cancha de Atlanta, de atrás. Dice, así que en tal barrera, en tal cruce, tenés que ir a buscarlo. ¿Qué voy a buscar? Íbamos tranquilos con el médico Tipo y, rastre y lo iba a tener que armar después. claro, y la gente que estaba a 2 cuadras nos hacía, apurate, apurate, apurate. Digo, ¿quién nos tenemos que apurar? Llegamos, el tipo estaba vivo. El tipo se cayó del tren y le cortó las 2 piernas, los 2 tobillos. A la altura de los tuyos. Claro, estaba bien el hombre. Los bomberos nos ayudan a cargar al paciente en la ambulancia y viene un bombero y me dice, toma, esto es de él. Son las patas. Los pies, Los 2 pies. los puso ahí. Cerramos la ambulancia, el médico se dio cuenta que yo ya estaba para desmayarme. Me dice, el enfermero va atrás, yo voy adelante con vos. Cualquier cosa, salimos. En esa época Canal 9 seguía todas las ambulancias del CIPEC. Las criticaba lo loco. Llegaba antes el Canal 9 que nosotros. Y me dice, cuando... Tenía motivo si llegaba ante la noticia que el de la Claro. ambulancia. Y entonces me dice el médico, bueno, cuando dejemos atrás a los de Canal 9, manejo yo. Listo. Llegué al Durán lo más bien, pero esa impresión de que, toma, esto es del paciente, no sabés. Y ya por 2 o 3 traslados salieron, emergencias salieron mis compañeros, porque era mi primer día, ¿viste? Pero bien, uno se acostumbra, empieza a enfriarse. ¿Tuviste en algún momento que hacer alguna clase de terapia o algo por el No, estilo? ¿O no, gracias a Dios no. más allá No. del- No, lo que más me impactó fue la Embajada de Israel. Nosotros estuvimos en la Embajada de en Israel. 92? Sí, y en la AMIA. En la Embajada de Israel había 2 ambulancias nuestras en el centro y la policía las mandó para allá. Y a las 8 de la noche
fuimos a hacer el relevo con el director médico y nos quedamos con una sola ambulancia ahí. Y con AMIA nos pasó lo mismo, había una ambulancia en el Otamendi y la mandaron para allá. Y obviamente yo agarré una ambulancia, el director médico y nos fuimos también, Eso hiciste traslado todos los días, ¿no? Todo el día. todo el día. Tiki, 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 Sí, tiki. sí, Llegabas, con traías, la llegabas, Embajada de traías. Israel fue una cosa de loco. Viste que no es tan popular la embajada de Israel como la No, mía. no, porque en la AMIA hubo más gente lastimada y ¿sabés qué pasó? Pasó lo mismo que cuando el avión en Aeroparque cayó, ¿te acordás? Sí, el de Lapa. El de Lapa. En esos dos incidentes, todas las empresas de ambulancia de la capital federal metieron ambulancias. Todas, ¿eh? El ministerio llamó, el Vamos, SAMEN, muchachos, venga. con todo lo que tengan. Y Vital copó el Aeroparque. Vital fue una cosa impresionante. Y en la AMIA lo mismo. Llamaban, o ambulancia que andaba dando vuelta, todas para allá. Es una obligación, igual que hacer un vía pública. Hay un accidente, no Tenés vas que con parar. paciente, tenés que parar. Igual que policía cuando está de servicio, cuando no está de servicio. ¿Entendés? A nosotros cuando vamos en la ruta y hay un accidente, muchas veces nos paran, tenés que parar y demostrar que estás con un paciente. Pero todas las ambulancias, no sabés lo que fue. Pero bueno, es otro tema. Y después los traslados, te digo, vamos a donde nos manden las prepagas. ¿Te costó instalarte en Pinamar? Culturalmente, más allá obviamente de lo económico, lo costo, todo eso Nosotros es vinimos, anecdótico. O te sentiste en casa enseguida. no, nosotros llegamos a Pinamar en abril. Y hasta que no habilitamos, no empezamos a trabajar. Ese tiempo me costó de estar parado, que hacía la los cabeza. trámites, claro. Después cuando empezamos, que le avisamos a todos los clientes de Buenos Aires, más las prepagas que podían venir, estábamos todos ahí alrededor del teléfono que no sonaba. Y en Buenos Aires recibíamos 50 llamadas por minuto, por hora, perdón. Acá no suena. Y nos llamábamos nosotros a ver si sonaba. Fue muy duro al principio, El muy cambio duro. cultural, aparte vos venías de una zona de alta demanda, complejidad y Terrible. demás, Acá. que ni siquiera tenemos tanta población grande. Claro. El primer traslado fuerte que hicimos, un empleado, un trabajador que se cayó del techo de discos cuando estaban arreglando el techo de disco, y vinieron varias ambulancias de la obra social, de la ART, y no lo pudieron trasladar. Entonces Curto agarró y dijo, llamen a los nuevos. Llegamos, lo cargamos, lo llevamos y llegó vivito y coleando. ¿Qué significa para el que escucha del otro lado, para no dejarle lugar a la imaginación? No lo pueden cargar, nosotros fuimos y lo cargamos. Porque hay pacientes, Eso que es equipo, todo, es... todo, personal, capacitación, todo. Porque no es llegar, Para el que está escuchando del otro lado, que no es médico, que no entiende nada, que está en este momento volviendo a la casa, prende la radio sí, o escucha el podcast después en algún momento tranquilo. ¿Cuál es el ABC de yo puedo y el resto no pudo? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cómo se lo explicás a un chico de 10 años? cuando un paciente está crítico de verdad, El que se cayó del techo. Las ambulancias que vinieron, no me lo olvido, fue nuestro primer traslado importante. Un médico dijo, mira, en este momento me dejó de andar el respirador. Otro, no me di cuenta, no tenía oxígeno. Ven el estado del paciente y no se animan a trasladarlo. Nosotros, gracias a Dios, te repito, tenemos unidades muy bien equipadas y personal capacitado. Nosotros tenemos muy buen personal. Nosotros seleccionamos mucho. Ahora, en este momento estamos buscando choferes, estamos buscando promotores de venta y creo que ya tenemos otra operadora más. Nosotros mantenemos durante el invierno la estructura del verano, que es mucho decir. Pero ya a esta altura del año empezamos a capacitar gente para la próxima temporada. Entonces ya buscamos una operadora más y estamos buscando 3 choferes más. Y los capacitamos. Nosotros tenemos Cualquier chico que quiera, está escuchando ahora, que sepa manejar o tiene que tener título profesional o cómo es. tiene que tener registro profesional de 4, categoría de 4, que es para manejar autobombas, patrulleros o ambulancia. Si no tiene experiencia en esto, que vos dijiste, hay pocos habitantes acá, por más que juntemos las 3 localidades, los 3 partidos,
Nosotros tenemos, aparte de ser empresa 100 y el 100 ser Instituto AJA, que es la capacitación de la Asociación Americana del Corazón, nosotros somos miembros, tenemos acá un enfermero de terapia que capacita a nuestro personal. Y cuando no hay personal nuevo, va manteniendo informados de las nuevas cosas que salen a al personal que tenemos, operadores, choferes. Esa es la diferencia con esas ambulancias que yo te decía que no lo podían trasladar. Nosotros tenemos, gracias a Dios, todo lo necesario. Por supuesto, hay pacientes que no se pueden trasladar, que te dije antes, lo pasás de una camilla del hospital de terapia a nuestra camilla y se descompensan y chao. Ya el cambio del respirador hay pacientes que no lo resisten. Entonces, estuve medio vulgar diciéndote lo cargamos o no lo cargamos, pero es así. Sí, sí, Es así. es la parte chabacana de coso, pero... Claro, pero no es... yo me río en esto. En la época que yo empecé con esto, fue la época que había despidos en Buenos Aires y cualquiera ponía un kiosco o compraba una ambulancia. Es así, Vos estás hablando que esto empezaste en qué año, ¿en el 90? 83. 83. Sí, y lo fuerte con las ambulancias privadas en el 87. Pero ya en el 83 ya trabajaba en el Durán, pero aparte tenía con un compañero que tenía ambulancia, empezábamos a trabajar. Y bueno, pasaba eso. Entonces cualquiera tenía ambulancia común sin médico. Para hacer traslados sin médico, que no son legales, o traslado de cadáveres, todo eso. Nosotros, alta complejidad. Nosotros en todas las canchas que trabajamos quedamos bárbaros por la forma de trabajar porque capacitamos al personal. Qué sé yo, uno no le gustan los problemas legales, entonces la mejor forma es capacitando al personal. Sí, lo que pasa es que vos también vivís expuesto legalmente. Totalmente. Porque Y aparte, pasa perdóname. lo que pasa, Sí, sos el responsable. la parte de la familia busca siempre en quién descargarse. Sí, sí, Siempre bueno. es el doctor, es es la ambulancia, es la Claro, clínica. claro. El tema que nosotros históricamente, tanto acá como en Buenos Aires, nunca movimos una ambulancia si no estaba habilitada. Nosotros la nueva ambulancia que tiene 15 días, ya están los papeles en el ministerio y falta que nos habilite. Esa ambulancia está parada. Ahora el jueves me voy a Buenos Aires con esa ambulancia porque tiene que terminar de hacerle unos ploteos y el carrocero tiene que terminar de poner soporte para un equipo nuevo. Porque aparte nosotros tenemos una costumbre. Cambiamos ambulancia y cambiamos equipamiento. Por ejemplo, ahora compramos otro tipo de respiradores que son cordobeses, que son respiradores y no cicladores. Entonces, Respiradores sí. respirador, un respirador, Que son respiradores y dijiste y otra no cicladores. Ah, está bien. Ahí entendí. Ciclador, ¿qué es para el que escucha del otro lado? Ciclador, no sé cómo explicártelo bien, pero te recibe el oxígeno del tubo de oxígeno, lo maneja de tal manera que le manda al paciente un flujo de oxígeno. El respirador no. Es tipo un CPAP. No, el CPAP lo tiene el respirador. El respirador es tus pulmones trabajando. Hace que tus pulmones trabajen como corresponde. Es más específico, más técnico. Pero Estás hablando de la diferencia entre el jamón natural y la paleta, más o menos. exactamente. Exactamente ese es el ejemplo. Muy bien. Y nosotros compramos en Córdoba y tardaban 50 días en entregárnoslo. Así que estamos esperando que llegue, porque la ambulancia está, falta el respirador, igual falta que el ministerio ahora viste viene todo por mail, todo electrónico, nos mande el ok. El que te mande el ok, que es una cuestión de trámite de homologación de los papeles de la camioneta, las cosas y todo, que verifique. De la que está camioneta acuerdo y a de los norma. médicos y de los choferes. Porque nosotros cuando habilitamos un móvil tenemos que mandar los papeles de los choferes. Nadie la puede manejar si no son esos choferes Nadie, en funcionamiento. nadie. Yo la manejo porque también tengo... Sos el chofer. No, porque en un momento Digamos, dejé... mandás tus papeles como cada Sí, uno de los choferes. sí, Emiliano también, porque si... Yo, por ejemplo, me tengo que ir a Buenos Aires y voy con esta ambulancia. Me paran, que nunca te paran, que es un error policial enorme no parar las ambulancias. ¿Por qué? Porque pueden, por ejemplo, hay tantos ejemplos de que trasladan droga. Sí, como los camiones de Juncadela, por la marca, ¿no? Pero los Por la camiones marca, sí. de caudales. Yo y tenía demás. un colega, cuando estaba en Buenos Aires, anécdotas, ¿no? De por qué uno hace lo que hace. Que tenía la base en Liniers, del lado de la capital. Y de golpe aparece del lado de Ciudadela, en lo que era una estación de servicio toda remodelada, con 30 ambulancias a 0 kilómetros.
Y antes tenía 4 ambulancias que se caían a pedazos. Claro, en el mercado, nosotros... Llevaba las dosis al toque ese. ¿eh? Las dosis al toque llevaba ese. Y lo agarraron al hermano del dueño en Panamericana por un accidente que había, un vía pública, lo paran para asistir. Le abrieron la ambulancia. No sabe. Estaba duro. Y bueno, hace poco, hace no sé cuántas temporadas atrás, antes de la temporada, también acá cerca, pasando La Plata, agarraron otra ambulancia igual. Entonces yo digo, ¿por qué la policía no para ambulancias? Yo todos los años, antes de empezar la temporada, agarro al jefe de la vial y le digo, vos lo que necesites, sabés que contás con nosotros, pero este es el listado de las ambulancias nuestras. Sí, porque también hay gente que, digamos, el ilícito ocurre, no de Sí. la mano de las ambulancias, No, sino también de que yo agarro, me fijo cómo es tu logo, ploteo un vehículo, digo que soy ambulancia, le pongo una sirena Y chao. y lo lleno con los muchachos de cosas y hago el delivery. Pero entran con sirena para que no los paren. Y sí, A Emiliano un día va a ser una emergencia en Ostende y va por la ruta, sí, creo que fue en Ostende, no en Valeria. Entonces cuando entra, lo paran la policía y le piden los papeles y dice, mira, yo estoy yendo a una emergencia, a un riesgo vida. Yo te prometo que cuando termino el riesgo vida, vuelvo y te muestro los papeles. De cualquier manera, tenés un patrullero, seguime. Bueno, y el tipo se enojó, no quería, agarró un y fue a hacer la emergencia. Cuando volvió, le mostró todos los papeles y estaba el jefe en ese momento. Y el tipo le dijo, ¿cómo paraste una ambulancia? Sí, está bien que la pare, pero entendé que va a una emergencia. ¿Querés seguirla? Seguila, subite a la ambulancia, seguila. Vas a ver que no es... sí, fiscaliza que no hay nada raro. No sé por qué no lo hacen. No sé por qué no se paran, por qué no las controlan. No porque nosotros tengamos todo en día, porque es lo que corresponde. Sí, es. Yo te voy a dar un ejemplo. Aparte, vos lo tenés adentro intrínseco de hace 40 años que lo haces. Claro. Entonces, Yo te voy a contar una comparación como hiciste con el jamón. ¿te gustó esa? Me encantó. ¿Viste el fentanilo? Sí. El otro día, viendo en televisión lo del fentanilo, dijeron una ex empleada del laboratorio, de uno de los laboratorios de esta gente, decía cómo venían las cosas, que no se cambiaban los filtros, que la temperatura ambiente, que el agua. Y el periodista le dice, por eso tan barata la medicación de este laboratorio, porque el fentanilo de ese laboratorio vale 400 pesos, no sé, ¿eh? Da un número alegórico, vale Sí. 10 pesos para el número. 10 pesos y el de un laboratorio como la gente, con todas las cosas bien hechas, vale 100. Esto es lo mismo. Nosotros nos encontramos que nos dicen, che, pero hay otra empresa que nos cobra 100 pesos. ¿Por qué me cobra 700? Y ya hay un momento que uno dice, también te tengo que volver a explicar todos los años que nosotros tenemos todos los papeles, que si pasa algo tenés el seguro de mala praxis empresarial, seguro de mala praxis del médico, que las ambulancias están habilitadas, que la estructura lo merece para poder... El otro recibe el llamado por teléfono, ni médico tiene. Entonces hay una diferencia. Y si pasa algo, y se muere alguien, o hay un caso en Costa Esmeralda que durante 2 temporadas se le murieron varios, y pagó Costa Esmeralda. Acá Sí, pasa porque algo... vos sos solidario. Exacto. Si vos brindás es mejor no dar el paraguas de última que darlo mal, porque vos sos Claro, responsable si no de lo pero que haces mal. pasa algo con eso que no están habilitados, que son ilegales, y lo paga todo Pinamar. Todo lo paga todo Pinamar. Y bueno, hay gente que no lo entiende eso. Nosotros, gracias a Dios, podemos apoyar la cabeza en la almohada y dormir. Ustedes vienen en el 2005 más o menos, ¿qué fue? ¿2004, 2005? 2005. Vienen en el 2005. No, 2006 porque ahora cumplimos 20. 2006. Vienen sobre el 2006, se instalan en Pinamar y siguen reinvirtiendo Totalmente. año tras año, tras año, tras año. Tras año. Yo te invité el otro día cuando nos vimos en el colegio de los chicos a que vengas a la empresa a ver. Después vamos a ir. Sí, vení. Viste que la Radio Carina está en la empresa. Ujú. Y vienen muchos, siempre que hay elecciones, vienen muchos políticos y se sorprenden de lo que es la mesa operativa. Pero la mesa operativa es un ejemplo de lo que es toda la empresa. 9 televisores, transmisión, todo IP, o sea, a diferente tamaño. Lo disfrutás, ¿no? Uy, no sabía que me encanta este trabajo. Lo que lamento no puedo estar arriba de las ambulancias. Me encanta. ¿Qué edad tenés ya? 73. Pero en la voz y en las ganas de encarar las cosas y todo, sos más joven.
Totalmente. Me fascina este trabajo. Me gusta ayudar a la gente. Me encanta. Yo cuando aprendí esto, cuando entré en el CIPEC, nos tocó a todos los nuevos, a nosotros nos citaron el 2 de enero. Alfonsín asumió y el 2 de enero nos convocaron a todos los 112 tipos. Eso es porque Capital antes no era ciudad autónoma. No, era ciudad autónoma, ¿no? No me No, acuerdo. en el No, era ciudad de 95 Buenos Aires. Era ciudad de Buenos Aires. Claro. Es después de la reforma constitucional. Entonces el presidente designaba quién hacía porque era la capital federal. Claro, era intendente. Era el intendente. Designaba Era intendente. Zaguier. ¿Te acordás de Zaguier vos? Yo nací en el 84. Bien. Complicado. Zaguier fue el primer intendente de la democracia, de la vuelta a la democracia. Bueno, él tenía el proyecto lo realizó, entramos el 2 de enero, estuvimos yendo todos los días de la semana y un día nos juntaron a todos y dijeron, bueno, ¿dónde vive cada uno? Entonces, Hospital Durán, Hospital Argerich, Hospital... Y nosotros éramos un grupo de 14 que no nos mandaban a ningún lado. Entonces le preguntamos, no, ustedes van a hacer traslados. A mí me vino bien porque aprendí una parte del trabajo, cómo hacer los traslados. Cómo que el médico tiene que ir atrás, no adelante, cuando va un paciente. Tengo una experiencia de eso. Todos los pormenores, porque la verdad que la gente que nos capacitaba lo hacía muy bien. Y Sí, te explica el librito de lo que debería pasar en el 80% de los casos. claro, Después tenés el otro 20% de los casos, como vos contabas al principio, que está el factor humano y lo tenés que acostumbrar, porque claro, vas manejando y te desmayás. a mí me tocó, a mí me agarran y me dicen, bueno, vos vas a vos te va a enseñar Rodolfo. Me presenta con Rodolfo y digo, vos vas a venir, yo estoy los viernes, listo, todos los viernes venís como si nada. Nosotros antes íbamos todos los días. Lo que hizo fue clarísimo. Primero te voy a enseñar todo lo que no tenés que hacer. Fuimos a la casa cuna, se escondió, la chica del CIPEC llamaba, no contestaba. En esa época no había handys, era la radio de la ambulancia. Ese día me enseñó todo eso. Después dice, bueno, al otro día me dice, ahora te voy a enseñar a trabajar. Y me enseñó a trabajar, me enseñó todo lo que había que hacer para ayudar a la gente. Bueno, y uno va aprendiendo, aparte el intendente Zaguier nos mandaba a hacer todos los cursos. Nosotros somos paramédicos y la ley no salió porque los médicos en el Consejo Deliberante cajonearon el expediente, porque nos dieron autos y ambulancias. Los autos eran autos que tenían todo un sistema para hacer el electrocardiógrafo en domicilio, para que ir nosotros, el coordinador de la mesa operativa del CIPEC, recibía el electro y te decía, dale esto, esto y esto, o trasladalo. Entonces, si había que trasladar, mandaban una ambulancia. Y así te ahorras un montón de médicos. Y, para que el médico lo dejás solamente para la cosa seria, ¿no? Exacto. Y él copiaba el sistema de Europa, de España, de Italia, de Francia. Y nunca fue aprobado por el Consejo Deliberante, o sea que hicimos toda la carrera de paramédico al cohete. No al cohete. No al cohete, pero y vos absorbiste todo eso y lo empleaste absolutamente. Y después, el día a día tuyo. Claro, y después empecé a hacer cursos. Esto me gusta. Imagínate que quería ser médico. Esto me gusta. Y me gustaba mucho la neonatología, me encantaba. Nosotros vinimos. ¿Por algo en particular o por una cuestión de que no, porque o en te el tocó Durán, algo en algún momento? No, en el Durán había 4 ambulancias, una era neonatal. Y a mí yo pasé los miércoles al Durán. Y a mí los miércoles que me tocaba la ambulancia neonatal, hacía traslados neonatales con un médico que después fue director médico nuestro allá, de neonatología, trabaja acá, un capo. En neonatología, un capo. Y me gustó más la neonatología que la emergencia de adultos. Pero bueno, estamos en una región que no se puede tener una ambulancia neonatal por el costo que tiene, no solo el equipamiento, sino que el personal. No hay neonatólogos como en Capital. Sí, tampoco tenés tantos incidentes. Tampoco tenés tantos incidentes. Yo hice. Como para que se justifique el costo. Nosotros hicimos un sondeo con todos los clientes. Y no daba para hacer un traslado por día. Así que dijimos, y justo vino la pandemia aparte, teníamos casi todo reservado para hacerlo y no lo pudimos hacer. ¿Se afectó en algo la pandemia en el funcionamiento diario? No, porque, bueno, sí, por supuesto. Al margen de lo que nos afectó a todos, que nos encerraron, ¿no? Indefinidamente. Nosotros, yo diseñé una cápsula para el traslado de pacientes, por lo cual el paciente iba totalmente protegido, lo que respiraba el paciente salía al exterior pasando por un filtro
que habíamos puesto, tenía varios filtros, pero el último, viste, en el respirador de la ambulancia que salía al exterior, casi purificado. Pero a nosotros nos afectó mucho, no a Emergencia Pinamar, a todo el sistema privado, porque la gente no llamaba. La gente tenía miedo porque decía, ¿y vos de qué domicilio venís? ¿Venís de donde había un COVID? ¿Me vas a contagiar? La gente no llamaba. La gente iba directamente al hospital. Y eso creo que le pasó lo mismo a las ambulancias municipales. La gente no llamaba por miedo. ¿De dónde viene? ¿Me contagia? Sí, trae el bicho. Trae el bicho. A pesar de que nuestra gente iba todo disfrazado, decía yo. Disfraz ese que tiene un traslado. Mamelucos de primer nivel, 3M, mascarilla con filtro, la mascarilla común. Yo decía la máscara de soldar, ¿viste? Todo de primer nivel, todo. Y cuando empezó todo esto, un mameluco costaba 10 pesos y a mitad de camino costaba 1.200, ¿viste? Y uno tenía una reserva porque no le podías un mismo mameluco todo el mes. Había momentos que había que pagárselo. Yo lo seguí a partir de los primeros días de enero, mediados de enero empezaron a publicar. Y seguía la información que esto que lo otro, y digo, esto se va a venir para acá. Pim pum pam. Y sobre mediados de febrero me compré los barbijos. Ah, Hablando con mi señora que esto que el otro, no, vamos a comprar barbijos por las dudas. bueno, nosotros, ¿sabés lo que hicimos? Y fue así. Yo 10 me- pesos, 500. Sí, yo me puse en contacto con un fabricante de ozonizadores de Rosario. Empecé a mirar y digo, hay que ozonizar. Listo. Lo llamo al hombre, un hombre grande, un ingeniero, Ozonizar es oxígeno 3. oxígeno 3. O sea, se toma oxígeno y se... Se dividen las moléculas y ahí no puede haber ningún ser vivo, porque te mata. mata todo. Mata todo. La Eh, famosa capa de ozono vos no la podés respirar porque te morís. Bien, y bueno, hablé con este hombre, me dio todas las explicaciones que necesitaba y le compramos equipo para ozonizar los móviles de GES y los móviles de acá. Cada vez que terminaban un servicio, ozonizaban el móvil, la cabina, la parte trasera, se ozonizaba. Y después, por supuesto, se ozonizaba la pieza del personal, todo nuestro Protocolo. sistema, todo nuestro sistema. Y en un momento llegamos a ozonizar a la policía de Vial. Fuimos al destacamento de la Vial en el Partido de la Costa, por supuesto acá la Fiscalía, el juzgado, Era como los cazafantasmas más o menos. y todo sin costo, lo hacíamos, y una vez la gente de Costa Azul le ozonizamos los micros en la puerta de la empresa, y uno de los jefes, no sé, me dice, ¿por qué haces esto gratis? Le digo, porque la gente que vos traes ahí trabaja para mí también. Y si vienen en un micro que tiene el bicho, no solo nosotros nos quedamos sin el empleado, sin el trabajador, sino que todo Pinamar. Sí, hacías tu aporte de granito de arena Por para supuesto. la comunidad. Hacemos muchas cosas para ayudar a la gente. ¿Te hizo, en algún momento tuviste que recapacitar lo que habías elegido? No, ¿Tuviste algo así no, que me dijiste, encanta, no, me encanta. dijiste la puta, mirá lo que me tocó el día de No, hoy? me encanta, me encanta. Este trabajo me encanta y uno está muy encima de esto. Soy muy exigente porque quiero que las Tenés cosas... pinta de bravo. Sí. Pero tiene que salir bien porque nosotros no podemos jugar con la salud de la gente. Así de simple. Es algo que me gusta, Emiliano le encanta también. Emiliano, así te lo digo, como se hace lo buenito, tiene otra forma de manejarse. Él dice que transmite de otra manera. Tiene razón, yo tengo 73, él tiene 40 y pico, entonces... Pero generacionalmente siempre tenés eso. Cada Entonces, uno va a tener su forma. Claro, uno es como que se va llenando. Nosotros en Buenos Aires tuvimos 18 ambulancias neonatales, teníamos 3 personas por turno y nunca tuve un juicio, nunca. Al contrario, llegaba fin de año y el 1 de enero a las 2 de la mañana tenía la terraza de mi casa llena de ex empleados, ex médicos, todos con la familia. Nunca tuve un juicio. Llegué acá y es un deporte el juicio. ¿Muchos? O sea, no, muchos no, pero Muchos te rompehuevos. duele. ¿Cómo? Muchos rompehuevos en el sentido. Sí. Te duele porque nosotros somos de ayudar mucho a la gente. Vos podés hablar con cualquier ex empleado mío que te dice que
se fueron porque pensaban que en otro lado ganaban más y después quieren volver. Hay gente que la podés volver a tomar, hay gente que no, pero Sí, una vez que ayudamos. empezaste a formar a alguien que ya está, Claro, no le cuesta puedes decir, mucho. correte vos, que ya Claro, volvió el que tú no, reemplaces. cuesta mucho preparar a nuestra gente, muchísimo. Entonces hay mucha gente desagradecida, otro que te lo agradece. Yo no necesito. Hay algo que aprendí con un socio que tenía en la primera empresa, que era el gerente general del Banco Ciudad, que me decía, cuando hagas algo, hacelo sin esperar que te lo devuelvan. Ya me lo había enseñado mi viejo de chico y siempre lo tuve así. Yo puedo ayudarte de mil maneras como empleado mío, hasta prestarte tu auto para que vayas a Mar del Plata a ver si tu viejo está mal o no, como lo hice, y después no te lo voy a cobrar. Hace el bien sin mirar a quién. Pero claro, ¿entendés? Y la gente no lo entiende y te termina haciendo un juicio. ¿Qué va a hacer? ¿Conociste a Crescenti? Sí, yo ¿Tuviste trabajé trabajo? con Creyenti. ¿Y? De hecho, mucha gente no se acuerda, cuando llegamos acá hicimos un simulacro de choque en ruta, un camión de débito con un micro de Río de la Plata, y Creyenti nos vino a filmar y a decirnos cuáles fueron los errores. Yo trabajé una sola guardia en el Hospital Álvarez cuando él no era quien es, Ujú. porque tuve que hacer un reemplazo en el Álvarez. Yo vivía en el medio de los dos hospitales, 10 cuadras para el Álvarez y 10 cuadras para el Durán. Terminó gustándome el Durán porque era otra estructura. Pero yo trabajé una sola guardia con Alberto. Alberto es un genio de la emergencia. Muy exigente, pero sabe una barbaridad. Él se formó En Estados en Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿Tenemos que tener un sistema como tienen Estados Unidos No, o, no, yo no estoy de o- acuerdo que no haya médicos arriba de las ambulancias. o Europa? No. Europa no tiene médicos arriba de la ambulancia. Por eso, no tenemos que ir a un sistema de ese estilo. No, nosotros acá no lo podemos hacer. Ujú, Mi intención es otra. Mi intención es tener un médico de cabina ujú. y en alta complejidad poder ir con el médico para los traslados de alto riesgo. Y después la gente que tenemos preparada, una vez que exista la carrera legal del paramédico, poder tener paramédicos. Como te contaba que cuando nosotros llegamos al CIPEC, nos prepararon autos con toda la tecnología como para que el paramédico llegue al electro o le vaya contando al médico todo. Pero no estamos preparados. No está preparado el país para eso. ¿Qué es lo que tendría que tener para que esté preparado el país? O qué es Leyes y que se es el cumplan. marco legal. Es el marco legal. Es el marco legal. Vos podés ayudar, saber mucho, salvarle la vida a alguien. Salvarle la vida es asistirlo en el momento y trasladarlo al lugar indicado o el más cercano. Pero después va a haber una denuncia y un juez va a decir, usted no es médico. Me comentaban los mismos hace unos años que había unos policías que habían participado de diferentes cursos y demás. Y me decía, dice, yo sé cómo colocarle un hombro a alguien si se lo disloca, o cómo Sí, sí, hacer sí. determinada maniobra. Pero yo no la puedo hacer hasta que No. venga el médico. Yo la Ujú. hago y después termino yo con Sí, problemas. sí. Porque obviamente si se disloca el hombro y pasa X cantidad de tiempo, la articulación, bueno, explicaba que no era que se gangrenaba, pero perdía oxígeno. Eso después genera otros malestares y todo, Que y es un la culpa error. siempre cae sobre mí, Porque dice. ¿quién llega primero en un accidente? El que está primero llega. La policía. Sí. El que está en la calle. El Entonces, médico no está en la calle dando vuelta. ¿cómo la policía no va a poder estar capacitada para hacer la primera atención hasta que lleguen los bomberos, que son excelentes, porque tenemos bomberos de primerísimo nivel? Yo te puedo hacer leer uno de los boletines del Mercado Común Europeo, lo que son los bomberos, y los de Pinamar son, no sabés, son excelentes. Nosotros hicimos un simulacro con un camión, un incendio, un camión de débito del lado de la ruta, del lado de Madariaga, acá en la ruta, acá cerca de la entrada de Pinamar, y participaron los bomberos de Madariaga y de Villa Gesell, y fue excelente. Excelente. Tenemos bomberos en la región de primer nivel. ¿Cuántos simulacros haces? No sé. Porque ya nombraste varios, que Sí. esto y lo otro. Es una L- metodología. Sí, sí. ¿Y cómo te lleva a armar un simulacro? Emiliano los arma con, por ejemplo, la gente de la Shell. Viste que una vez por año se hace un simulacro de incendio de la Shell. No sabía. Bueno, nosotros participamos de eso. Participamos, nosotros, Emiliano en algunos balnearios hace simulacros de que hay que atender a la Mm. gente. La gente de seguridad en playa es muy buena para eso y nos llevamos muy bien. Operativamente
no podemos decir nada, no porque seamos los mejores, sino porque ellos están muy metidos y están capacitados para hacerlo. Y nosotros acompañamos. Cada simulacro que se hace nos invitan y vamos, por supuesto. ¿Qué es lo que nos falta si nos falta algo para subir de nivel la zona? ¿O qué te gustaría que sea diferente? Si es que hay algo. Esto es comprometedor. No. En líneas ¿Sabés lo que generales. falta? Que la política se dé cuenta que el Estado no tiene que hacer todo y que puede trabajar con el privado. ¿El privado no le hace falta también darse cuenta que tiene que ir hacia contratación de estos servicios y demás? Sí, pero el Estado no quiere. Hay muchos municipios que no quieren. Hay otros municipios. Tenemos colegas de nosotros que tienen gerenciado el 107, el SAME, y funciona perfectamente. Porque nosotros hemos presentado un montón de veces el proyecto de privatización del 107. Y los últimos que presentamos fueron de hacerlo en Cariló, como una muestra. Y el tema es que te dicen, ¿y qué hacemos con las ambulancias municipales? Las ambulancias municipales no tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque la ambulancia municipal tiene que estar para el paciente que no tiene obra social, no tiene cobertura, si tiene que hacer un traslado a Mar del Plata o a donde sea. Nosotros colaboramos con el Hospital de Pinamar las veces que nos llamen el hospital, no tenemos problemas. Hay muy buena relación. La relación es muy buena por el personal del hospital que trabaja con nosotros y por el director médico que tenemos. David es una persona... Hay fraternidad. No, pero no sabe lo que es David. David hizo una comunión entre el hospital y nosotros excelente. En Gesell no pasa lo mismo, de Gesell no podemos hablar, viste cómo es, lamentablemente. Pero cuando hay que colaborar, hay que colaborar. Sí, priorizás, vos tenés otra lista de prioridades. Nosotros, yo soy un convencido por lo que veo con mis colegas, veo lo que pasa en otros lugares, que el privado tiene que trabajar mano a mano con el Estado, y acá no ocurre, no en Pinamar, No, en líneas en generales. la región. Yo creo que tenemos que competir muchas... mano a mano. Y hay muchos lados que el Estado no tiene que meterse. No, pero... Obviamente que no tiene que desaparecer, ¿no? No, el Melones de Estado... sandía, es No, una cosa diferente. yo por eso te digo, no puede desaparecer la ambulancia municipal. No puede desaparecer, ¿sí? Lo que yo digo es que trabajemos en equipo. Hay muchos municipios, muchísimos municipios que está privatizado la emergencia y funciona. Y la propuesta, por ejemplo, nuestra muchas veces fue, dame por zonas el SAME. Pero en la mesa operativa nuestra, en nuestro despacho, pone un empleado municipal por turno que nos controle. Claro. Y yo todos los meses, finalizado el mes, finalizada la quincena, según lo que se arregle, te hago un informe escrito y firmado por el gerente de la empresa y el director médico de todos los casos asistidos, como hacíamos en la cancha. Nosotros íbamos a las canchas, cubríamos la cancha y... ¿Cómo es cubrir una cancha? Porque tenés 30.000 personas, 20.000 personas, 15.000 personas y... Tenés de todo ahí. Nosotros... Tenés desde las cuestiones la naturales cancha, a los mirá, excesos de la cancha. Claro, las canchas... nosotros empezamos obviamente en Ferro. Cuando Racing se fue a la B, vino a Ferro primero. ¿Te imaginás la gente de Racing en la cancha de Ferro, teniendo el estadio que tenían, venía Caballito, pero se habían ido a la B, muchos hinchas no iban, lo cubrimos. Nosotros teníamos un sistema que era practiquísimo, que era tener una ambulancia del lado local y una ambulancia del lado visitante. Después en cada tribuna un palco, un puesto sanitario. Y después Emiliano daba rondines adentro de la cancha y yo, por otro lado, rondines, por lo cual el estadio estaba siempre cubierto. En esa época se usaba Nextel. Cuando pasamos, cuando Racing y San Lorenzo también jugó primero en Caballito, cuando pasaron a Vélez fuimos también. Después se fueron a River y en River estaba la empresa 24 Horas, que también participamos con la gente de 24 Horas por la experiencia nuestra. Después, oficialmente agarramos Racing cuando lo agarró Blanquiceleste, que nos vieron trabajar en Ferro, y el primer partido de un campeonato era Racing y Ferro en Caballito, y nos vieron, se acordaron de nosotros y nos contrataron. Y es lo mismo, es poner, en Racing se ponía en la puerta de discapacitados un médico que corroboraba la habilitación de discapacitado. Y una vez que entraba el partido, se subía a la platea.
Después en el palco VIP, otro puesto sanitario. En la tribuna de mujeres en Racing, otro palco sanitario. Las mujeres son bravas en la cancha. Y en la visitante lo mismo. Pues tenés mucha... Uf, Yo, a mí me pasa, yo voy a ver un partido. Sí, ¿te generalmente... pasa algo? Tiene que No, asistirte. yo me pongo a gritar y a veces que siento que me desmayo de lo que grito. Sí, bueno, para eso Me vas estábamos así, se me pone nosotros. todo negro y dije, tengo que Para eso dejar. estábamos nosotros. No, no. Nosotros, Te saca lo que tenés. Es más, es que hay muchos dirigentes que te dicen, pero ¿para qué querés poner una ambulancia del lado visitante? Porque no podés, la cancha de Racing tiene 102 escalones, desde la vereda hasta que salís y ves el campo de juego. Yo iba con una médica, ponele. La médica capaz que estaba en buen estado físico, pero a los 60 escalones ya estás cansado. te morís, llegás y te tiene que asistir el público a vos. Entonces tiene que haber puestos sanitarios. Igual que en Racing, por ejemplo, en la popular de Racing. Había algún problema, Racing tiene 50 puertas, no sé cuántas puertas tiene. Y nosotros estábamos siempre. La gente de Racing, ¿cómo llegan tan rápido? Si no llegó la policía, porque estábamos dando vuelta. Más el puesto sanitario. ¿Hay muchas urgencias o cosas? Sí, hay un montón. Porque tenés 15.000 personas, 20.000 personas y... No, pero Racing Independiente, San Lorenzo, River. Nosotros todo. trabajamos durante 4 partidos para Emergencia Sociedad Anónima en cancha de River, cuando estaba de emergencia. Y ahí hay 60.000, 80.000 personas. Y según como estés ubicado, Boca. Nosotros nunca tuvimos Boca. Nunca tuvimos Boca y después te cuento por qué no lo tenemos. Pero la empresa Ayuda Médica, ¿viste la que viene en verano para nosotros, para hacernos los traslados? Bueno, Ayuda Médica tiene Boca, pero Boca no tiene al personal de las ambulancias dentro de la cancha. Están en el perímetro afuera. Adentro de la cancha tiene puestos sanitarios. Con su propio médico. Con sus propios personal. Tiene uno en cada tribuna, como corresponde. Entonces, cuando ellos consideran que hay que trasladar al paciente, se activa la ambulancia de ayuda médica. Van y te lo dejan, acá está. Exactamente. Se encargan de dejártelo Sí, hasta la sí. ambulancia y te certifican en Sí, el Boca estado en tiene que un está. sistema de emergencia, y River también lo tiene, muy espectacular, realmente muy bueno. ¿Cuántos eventos tenés así por partido clavado? Depende del partido. ¿Estamos hablando de 2? ¿Estamos hablando de 50, de No, 200? hay de partidos 1000? que no atendés a nadie y hay partidos que atendés. Hay partidos que atendés. Yo, obviamente, hincha de Ferro. Ferro lo cubrimos muchísimos años. Lo último que hicimos en Ferro, cuando sacamos la anterior ambulancia, Ferro jugaba con Quilmes para ir a... Estábamos en el octogonal, viste que termina el campeonato y los 8 primeros de cada zona compiten. Nacional B, Sí, nosotros, Primera Nacional. Primera Nacional. Nosotros teníamos que jugar el primer partido con Quilmes en Caballito. Entonces nosotros habíamos sacado esta ambulancia a 0 kilómetros y hablamos con la gente de Ferro, che, te llevo una ambulancia. Listo. Ellos trabajaban con una ambulancia trucha, ilegal. Y bueno, dale. Entonces le pusimos una ambulancia que salió ¿conocés la cancha de Ferro? Sí. Bueno, ¿viste en la entrada de Avellaneda? Que ahora no hay platea ahí. Ahí en esa entrada la pusimos que se veía desde la cancha, pero aparte le pusimos un puesto sanitario en la platea como cuando nosotros trabajábamos, cuando estábamos en Caballito. Le pusimos un puesto ahí. Y ahora que hicimos la tribuna nueva, Tranquilo, no molesta. El momento de la tecnología irrumpe. no, porque Emiliano, hacete cargo. Acá está Teodoro Sí, dando sí. una entrevista. Hablo con muchos de los muchachos que están en la comisión directiva, fueron compañeros míos de primaria. Por ejemplo, el vicepresidente segundo, y de ahí para abajo, el arquitecto que hizo la primera tribuna. Y yo le digo, este muchacho que es el arquitecto, veranea en Mar de las Pampas. Y lo fueron a asistir los muchachos de Gesell y se enteró que era mío y me mandó saludos y lo fui a ver. Nos juntamos acá en Martínez con Guillermo Caprarulo, que es hincha de Ferro también, y con él a tomar un desayuno. Y nos pusimos a hablar y digo, che, ¿no van a poner puesto sanitario, un consultorio médico en la tribuna nueva, ya que no tienen la platea? No, tenemos el consultorio, dice, enfrente del buffet. Ah, y le conté lo de los 120 escalones. No me dijo nada. El otro día
antes de que se inaugure la tribuna, hablo con el vicepresidente segundo y le dije lo mismo. Me dice, mirá, yo no estoy más en el fútbol. Le digo, no importa que no estés en el fútbol. Estás en el club. Sos vicepresidente segundo. Y el viernes antes de inauguración le pregunté. Y me dijo, no, hay puesto de choripán. O sea que vos estás en esa tribuna nueva, o estás en la platea, la del techo, te pasa algo en serio y tenés que esperar que el médico que está Abajo. allá abajo, venga. Porque aparte la discusión más importante vino que cuando no estaba esa tribuna, que nosotros usábamos la local, lo que era ante la visitante sobre Gainza, la ambulancia estaba donde está el mástil, ahí donde yo te digo. ¿Por qué? Porque la televisión la enfoca. Ahora que tenemos toda esa tribuna que se llenó, más la platea, la ambulancia está donde no hay gente otra vez, en la otra tribuna. Entonces yo digo, no piensan. Bueno, esa es parte de la definición de Argentina muchas veces, ¿no? Muchas veces, pero no piensan. Si la gente la tenés ahí enfrente, poné la ambulancia ahí enfrente. Porque aparte, si vos querés hacer publicidad, me parece bárbaro. Nosotros a Ferro nunca le cobramos, pero poníamos una ambulancia para la publicidad y después las otras trabajando. Entonces le dije así, decirle a la gente esta que ponga una ambulancia en el mástil para publicidad, pero la otra operativa. ¿Qué Mira. es? Soy muy exigente. Pasa que cuando vos aprendés de algo, a mí me pasa, yo aprendo de algo y después veo que lo están haciendo mal. Y tenés que frenarte. Pará. No se hace así. No, cuesta mucho. Malo acá, tenés que hacer acá, tenés que No, hacer cuesta allá. mucho que te entiendan. Es porque hablas como otro idioma, ¿viste? O me pasa muchas veces que es una cuestión que también es saber cómo comunicar, ¿no? Porque vos venís y yo estoy pensando en A, B, Z, D, F, J y ya voy por J36 y vos me planteas A2 y yo te decía, no, dame un segundo, no, pará. Es que yo Antes de acá tenemos que pasar por todo el abecedario 24 veces. Esto es del principio, ¿viste? Entonces, hasta que entienden No, pero nosotros hacia antes- dónde vas, cómo tiene que ir, por qué, que muchas veces necesitas hacer más una tarea de docencia y Pero- de explicarle al otro lado que tenga la paciencia para que te entienda de que está muy atrasado en a donde vos vas. yo tuve una época de... A mí me encanta la docencia. A mí me encanta saber todo lo que yo sé, transmitir todo lo que yo sé. No soy egoísta, en serio te lo digo. Y lo mismo que te dije antes, que Millán tiene 40 y pico y yo tengo 73, la diferente forma de transmitir. Pero yo antes de empezar a enseñarte algo te pongo en tema. Te pongo en tema. Yo lo de... Pero no todos tienen la misma velocidad. No, por supuesto. Y Me yo pasa voy- a mí con algo que es mucho menos complejo que lo tuyo, me imagino que te debe pasar a vos. pero yo te pongo en tema y te acompaño hasta que entiendas. Me pasa con todos los dirigentes. Nosotros no trabajamos en Boca por una cuestión económica, porque un día, es un partido que nunca me voy a olvidar tampoco, jugamos con Boca en cancha de Ferro, le ganamos 3-1, estaba Macri de presidente, y yo bajo de la platea porque ya me iba a poner a trabajar, porque yo veía el partido siempre en la platea, la techada, en el pasillo que dividía la de abajo y la de arriba. Y un día voy a bajar y sube Macri. Entonces me dice, che, pero al final no arreglaste para trabajar en la Bombonera. No, no, dice. Yo le dije, y me dice Mauricio, vos acordate que cuando juega Boca lo ven en África, lo ven en Rusia. Cuando juega Ferro lo ven en la capital. Entonces le digo, pero sabés que mi servicio está en capital. En cartonero. ¿Entendés? Yo estuve negociando con Boca antes de Macri y después de Macri. Cuando yo iba antes de Macri, entraba a la cancha de Boca como entro en mi casa. Subía al ascensor al entrepiso y me recibía nadie. Y cuando hicimos la reunión con el director médico, había en esa mesa larga 30 tipos negociando. Llega Macri, entro a la Bombonera y el señor me dice, señor, ¿a dónde va? Me espera Silvia. Listo. Me pide el documento, me pone eso que se pone acá. Entrepiso, sí. Abren el ascensor, en el entrepiso, una mina con una minifalda por acá, diciéndome, señor Mayo, sí, pase, por favor, el doctor lo está esperando. Entonces, mientras estoy esperando, viene la chica y me dice, café, té, mate, ¿qué quiere? ¿Qué se sirve? ¿Entendés la diferencia? Después, ¿por qué no lo hicimos? Porque ellos lo querían a canje de publicidad. Y a canje de publicidad lo puede hacer una empresa muy grande.
nosotros no nos daba para hacerlo en caja de publicidad. Pero aparte tenés la Bombonera que te entra en una media de 40.000 personas por partido. Más o menos. No puedes decir... No, era imposible, porque aparte nosotros en todas las canchas, terminaba el partido, cobrábamos en el entretiempo, llegábamos a Caballito a la base y le pagábamos a todo el mundo. Entonces, viste, a canje era difícil. Era difícil, porque aparte Boca no lleva una o dos, Racing llevaba 4 ambulancias por partido. Boca lleva mucho más que eso. Sí, es mucho más la inversión que tenés que hacer, el desgaste, y a canje no se puede hacer. Sí, y la exposición. Claro. Porque si estás mucho más expuesto, sos más permeable a demandas, a esto, Sí, a lo todo otro. eso, sí. Porque si vos le atendés a Boca, vos tenés plata, así que algo te voy a sacar. Exactamente. Ese es el así, pensamiento. Es el pensamiento cabeza. O sea, ese es el pensamiento. No importa cómo es el tema de a quién atendiste o cómo lo hiciste. Te voy a mirar así, te voy a decir, Drácula se afila el colmillo y dice, esto es para mí. Este es para mí. Claro. Y si no, en algún momento va a querer arreglar. Sí, es muy difícil. Es una época, bueno, es un país donde los juicios... Bueno, en todos lados eso, no solamente en Argentina, en Estados Unidos lo mismo. Es una cuestión de... Yo doy ejemplos de donde conozco, ¿no? Sí. Es un tema, vos tenés que el abogado tanto por hora, que esto que el otro, y te duermen y no sé qué sé yo ya chatré. Así que... Sí, se te ponen... porque después son como sanguijuelas. Si vos no sabes elegir bien y elegiste una sanguijuela, te va a sacar sangre toda la vida. No, yo te voy a explicar cómo se hacen las cosas acá, me dijo una vez uno. Bueno, bárbaro, que pim pum pam, no. Yo quiero hacer, bueno, esto necesitamos estudiar, no sé qué. Digo, mira, yo necesito que me lo hagas simple. Léelo y decime, Edgardo, ¿se puede avanzar? ¿No se puede avanzar? No, bueno, que pim pum pam, no. Bueno, necesito abrir una cuenta. No, para eso no se puede, porque no sé qué sé yo. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Con lo que me cobraba, me tomé un avión, fui y abrí yo la cuenta. Me volví el avión, le dije, muchas gracias, ya está. ¿Y cómo hiciste? Digo, me presenté, llevé los papeles, me hiciste todos los papeles bien, llevé todos los papeles, en un banco me dijo que no, fui a otro. Pero si caes ahí a la distancia te matan. Sí, te matan, Pero bueno, uno fue aprendiendo un montón de cosas en el camino. ¿Podemos hablar con Teodoro Persona? Sí, claro. 73 años. 73 años. Mirás para atrás. Sí. En el año 83 empezaste con esta hermosa actividad o locura ocupacional. ¿Pensaste que ibas a llegar de la misma manera que llegaste? ¿Físicamente, mentalmente? Como vos quieras, tomar la pregunta amplia, así parezco intelectual. Nunca lo pensé, nunca lo pensé. Pero estoy contento de estar como estoy, ¿eh? No digo que el resultado sea malo. No. Pero, o sea, nunca lo pensé. Yo te siento acá, Teodoro, del año 83, le digo, fíjate. Nunca lo analicé eso. Vivo bien el día a día, estoy conforme con lo que hago, estoy conforme con mi vida privada, estoy bien. Nunca lo pensé. La verdad que nunca lo pensé. ¿Qué sé yo? ¿Qué te gustaría en el mediano plazo? ¿Tenés alguna meta así que proponerte para, no sé? ¿Personalmente? Sí. Como cada vez hago menos en la empresa, porque cada vez Emiliano hace más y bien. Te cuesta igual. ¿Eh? Inconscientemente que te cuesta. No, me encanta que haya agarrado la mano así. No, sí, pero que haces menos en la empresa. Eso me cuesta. Eso me cuesta. Yo estuve la semana pasada toda la semana en el departamento, no me llevaron la computadora y... Las paredes, las Netflix, TN, ¿viste? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero sí, estoy bien. De acá a poco tiempo me gustaría, antes de la temporada, tomarme vacaciones, que este año creo que van a ser en el país. A mí me gusta mucho ¿cómo es? Viajar por el país, me encanta. ¿Algún lugar en particular? Quiero ir al Tren de las Nubes y si puedo de ahí del Tren de las Nubes pasar al Machu Picchu. Machu Picchu lo quise hacer, lo vengo queriendo hacer hace mucho tiempo, ya no es en el país obviamente, y tengo amigos y una hermana que lo hicieron varias veces y me cuentan, y la verdad que antes que lo cierren quiero ir. ¿Por qué lo cierran? No, porque va cada vez menos gente, porque viste que están habilitando, están
fomentando otro lugar como Machu Picchu en Perú. Ujú. eh, No conozco. sí, pero cada vez es menos la gente que dejan ir, para preservarlo. Ujú. Eso me gustaría hacerlo. Y el tren de las nubes me encantaría. El otro día vimos con Karina un documental de eso y Ahí. me encanta la Argentina. ¿Cuál es si no fuera Pinamar, a dónde irías a vivir? A Pinamar. Sí, pero si no fuera acá Pinamar. 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 No hay otro, no hay plan. Mira, te lo voy a hacer futbolísticamente. Como la gente dice Ferro, ¿qué Ferro? ¿Viste? Siempre te joden con eso. Che, y en primera de que incluso sos hincha de Ferro. Esto es lo mismo. Elegimos Pinamar por una calidad de vida que se dio, un infortunado episodio en el medio, pero estamos contentos, muy contentos. Y aparte, te repito, en lo personal me encanta la actividad que desarrollamos en Pinamar. Me encanta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si vos tuvieras que... Esto es un ejercicio mental, teórico. Olvídate de lo que se hace, lo que se hizo, lo que se puede hacer. Yo tuve un área de conflicto como puede ser Cariló para Gesell o Letuqué. El enduro del verano, yo me quedé décadas pasadas. Un evento de esas características, o un evento o una cuestión diaria como nosotros vemos tanto en Cariló como en Pinamar Norte hacia los Médanos, vecino de Costa Esmeralda y demás. ¿Cómo lo encarás para tener que tenga buena protección eso? Que tenés todos los fines de semana grupos de gente que se juntan acá en Pinamar en la olla, hacen asado del costado, Nosotros arman cuando toda la llegamos, parafernalia. presentamos un proyecto para cubrir la frontera. Porque eso no entras con ambulancia ahí. Sí, tenemos una 4x4. Ujú. Presentamos un proyecto durante 3 o 4 años, siempre nos dijeron que no. Teníamos patrocinadores que ponían el dinero para la cobertura a cambio de publicidad. Siempre nos dijeron que no. Después, durante 2 temporadas, quise traer el helicóptero que usa el SAME Ujú. en Capital. Y ya ni me acuerdo la marca de esa empresa. Y el intendente de Pinamar había dicho que estaba perfecto, pero para poderlo bancar había que tener aportes de GES y de Madariaga. Iba a tener 2 bases ese helicóptero, uno en la entrada, viste, en el playón ese, y otro en Enfrente de Vialidad. La entrada acá. la entrada de Pinamar. Sí, sí. Y otro iba a ser en donde está Seguridad en Playa. Ellos se encargaban de hacer toda la estructura donde bajaba el helicóptero y en la entrada de Pinamar iba a haber un círculo donde apoyaba y todo alrededor del círculo, alto, la publicidad. Y en Seguridad en Playa sobre los contenedores, también por publicidad. Y Ustedes se encargaban de encontrar la publicidad, las cosas y no, todo. ya estaba todo, Ujú. sí, sí. Y no se pudo hacer porque los patrocinadores decían, estamos pagando un servicio de primer nivel, no queremos pagar las tasas municipales. Una estupidez. Y no lo pudimos hacer porque nos obligaban a pagar las tasas municipales. Y dijeron que no. Y no se pusieron de acuerdo con el consejo o algo por el estilo para la No. exhibición. Así que no pudimos. Pero si vos lo tenés que pensar, ¿es complejo? ¿Es algo, o es algo que para mí es chino básico? Yo no entiendo la No, ambulancia y no es demás. difícil. De hecho, nosotros estamos cada vez más metiéndonos en la frontera. Ujú. De hecho, los paradores que hay nuevos, viste que ahora hay paradores nuevos Ujú. más allá de donde estaba esta chica Marina. Cambiaron la entrada de la frontera y nosotros esos 3 bañados los cubrimos con la 4x4. Ah, ustedes ya tienen servicio ahí. Nosotros ya tenemos hasta ahí. Ujú. Cuando no está la 4x4, porque de repente está en Cariló, porque Sí, sí, por cuestiones de emergencia. por cuestiones operativas, el arreglo es, lo traen, nuestros médicos van hasta allá, a donde está el paciente, lo estrican, lo preparan y lo traemos en una camioneta de ellos, Ujú. salvo que la ambulancia, te repito, pueda entrar. Así que eso ya está este año, ya de esta temporada. ¿Es algo muy complejo de cubrir? No, Lo puedes hacer relativamente tranquilamente. sí, tranquilamente. Nosotros en verano tenemos casi todos los balnearios menos 4. Y hacen base en los balnearios. Por ejemplo, en Cariló, en los Hemingway, Ujú. están en el Hemingway Cariló o en el Hemingway Valeria. Se va cambiando. Hay una ambulancia apostada ahí que atiende todos los balnearios de Cariló y todos los balnearios de Valeria. Y algunos ostende. Y después está la otra que para en el Q, decía, en
boutique, Ujú. y la otra puede estar o en CR o en, ay, ¿cómo se llama este balneario? Cocodrilo. Y Ah, ahí manejas. distribuimos. ¿Algo más que de lo que te gustaría hablar? Pregúntame. Yo te conté todo, hablé todo yo. No, sí, justamente, la idea de esto es esa. No, hay Yo cosas Argentina, que yo hago que trabajo acá, haces muy es como bien. mi vida, yo hago que trabajo, después el resto. Eh, yo te dije, hay cosas que yo no puedo hablar. No, no, pero de las cosas con que podés hablar, de las cosas que te gustan. Y me gustaría, por ejemplo, ya te dije, vos me preguntaste en lo personal, en lo próximo, tomarme unas lindas, unos 15 días por el país Ujú. para venir renovado y encarar la temporada, porque ya empieza el trabajo de temporada para nosotros. ¿Te agarra la ansiedad? No, ¿No? no, al principio sí. Al principio cada vez que recorrí, yo me pasaba todo noviembre y todo diciembre recorriendo los balnearios, que era la ordenanza nueva, que los obligaba a tener, que para mí en esa época había no me acuerdo qué cargo ocupaba Federico, había salido con la ordenanza que decía que la municipalidad le pagaba lo que nosotros le cobrábamos presentando la factura. Entonces estaba todo bien. Después se cortó y todos los balnearios empezaron, bueno, todos no. Empezaron que no, que la municipalidad no nos ayuda, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, quedaban, llegaba al 15 de diciembre y teníamos 20 balnearios. Entonces ahí uno se preocupaba, pero llegaba fin de diciembre y todos estaban otra vez. Eso tiene que desaparecer. No sé qué palabra emplear porque la boludez es muy, muy feo, ¿no? De que piensen que todo lo tiene que pagar el Estado. Tienen un servicio más allá de que sea parte de la empresa, tienen un servicio de primer nivel en serio e internacional. Porque nosotros siendo empresa CIEM, nos conocen en todos lados. Y el servicio que damos está controlado por el CIEM. O sea, no podemos ser chantas, porque el CIEM te baja la persiana. Es así de simple. Muchísimas gracias, Teodoro. No, gracias a vos por el tiempo y me encantó, ¿eh? ¿Viste que estaba bueno? Muy bueno, No, muy no. bueno. Lo que pasa es que no se cumplió lo que vos me dijiste en San Antonio. ¿Qué te dije? Vamos a hablar de boludeces. Y estas Porque no vos fueron quisiste, boludeces. vos arrancaste. No, vos Y preguntaste. bueno, yo te quise llevar para otro lado y después volvés. Bueno, la verdad que muy bueno, ¿eh? Gracias. No, por favor, Teodoro. Que tengas muy buen día. Igualmente para vos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, la idea de traerlo a Teodoro era que ustedes escuchen de primera mano a alguien que buscando algo nuevo, con un servicio que no existía en la zona, de la calidad que él da, eligió Pinamar. Y que elija Pinamar y que venga para acá, no es solamente que, vino Teodoro a Pinamar. Vino Teodoro, vino toda su formación, vino toda su estructura, vino su familia, y vino todo un know-how que nosotros no lo tenemos como propio. Pero ahora es nuestro. Entonces todo eso es un factor agregado, y eso se da solamente acá, o en muy poquitos lugares, que tenemos todo para mostrarle a la gente. Ajá, ¿querés hablar de eso? Sí, me encantaría. No nos vamos a nada, tenemos un cachito más. Bien. ¿Cuántas? Lo de Lo de granaderos. granaderas. Yo fui granadero, soy granadero. En el alma uno siempre es granadero. Cuando hiciste la colimba. Donde dice la colimba. El año pasado ya lo había hecho, lo había gestionado cuando iba a prometer la bandera a mi nieto más grande, pero vino la pandemia. Entonces el año pasado dije, es el momento. Así que llamé a granaderos y vino la fanfarria. ¿Y por qué te cuento esto? Por lo que vos decías recién. Somos y elegimos Pinamar porque nos consideramos pinamarenses de verdad. Si no, no hubiésemos venido veraneando desde que se creó Hipocampo. Y cuando hablé con la gente granadera me preguntaban, pero ¿por qué llevarlo a Pinamar? Digo, porque si bien Pinamar se supone que es de un público de alta gama, no todos los pibes que van a las escuelas de Pinamar tienen la posibilidad, sea con recursos mucho, mediano, poco, de ir a ver la fanfarria de granaderos. Y la fanfarria de granaderos no es porque son militares, como dijo alguien, no los tragamos porque son militares. Siempre tenés cabeza de termo Sí, siempre. en cualquier lado. Sí, y vos sabés de quién hablo. Y resulta que dije, traigámoslo porque no todos pueden disfrutar de eso y lo tienen que conocer.
Así que los trajimos. La diferencia que había con Alejandra era que yo decía, hagámoslo en el estadio, en la cancha. Y ella dijo, no, hagámoslo en el polideportivo, en el lugar cerrado. Dice, porque hace mucho frío. Y bueno, lo hicimos ahí. No sé si vos fuiste. No, yo no fui. Reventó eso. Y la satisfacción mía fue ver la cara de los chicos. Y padres que se enteraron que yo había gestionado eso y me digan, che, gracias, porque mi hijo lo vi cantar la marcha de San Lorenzo como nunca la cantó en el colegio. Y fue una satisfacción, Y aparte fue una parte tuya. y fue una parte mía. Y después un funcionario en Cariló me preguntó si lo había traído yo. Y yo le dije, yo lo gestioné. Digo, pero Alejandra Polonio, que era la funcionaria que hoy sigue en el mismo lugar, está de vacaciones en Italia. La llamé y le dije, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Y ella de vacaciones me dio todo el apoyo. El ABC de cómo hacerlo. No, me dio todo el apoyo, hacelo, me dijo. Y después cuando llegó, lo primero que hizo cuando bajó del avión, llamarme, ¿qué hiciste hasta ahora? Y le dije, me falta conseguir el micro. Y lo consiguió Alejandra a Plusmar. Así que se consiguió todo, salió excelente y los pibes lo disfrutaron. Este año vino la fanfarria de otro regimiento y no se disfrutó de la misma manera. No porque sean diferentes ellos, porque... Así que me propuse traerlos otra vez y van a venir en primavera, pero no va a ser igual. Va a venir la fanfarria y va a venir un escuadrón con 18 caballos a hacer, ¿viste los espectáculos que hacen ellos? Así que estamos con los últimos toques, porque van a empezar el viernes 19 en Cariló en el Golf 19 de septiembre. de septiembre. En Cariló en el Golf, y después el 21 van a desfilar con lo que está organizando la municipalidad. Pero lo más bueno, que aparte de la fanfarria vienen a hacer ese espectáculo a caballo. Va a ser espectacular. Y ahí tiene que ir todo el mundo. Porque cuando vinieron los granaderos del año pasado, después del polideportivo fueron a Bunge y El Mar, y vos viste la gente que fue impresionante. No se podían ir, no se podían subir al micro. ¿Y qué pasaba ese día? Jugaba la selección. Y ellos querían llegar para el horario de la selección. No llegaron, obviamente. Pero bueno, vos me decías lo de Pinamar. ¿Y por qué uno por Pinamar? Uno es pinamarense, uno Claro. quiere que Pinamar... Y cuando yo no peleo, hablo con mis clientes, me dicen, che, pero es Pinamar. Vos querés estar en Pinamar, es Pinamar, y Pinamar a vos te llena el currículum. Haces un espectáculo en Pinamar, no es lo mismo que hacerlo en otro lugar. No, tenemos un lugar único. Es Pinamar. La idea de este espacio y demás, y para el que nos escucha ya lo sabe, es que justamente es demostrar todo el potencial que Pinamar. nosotros tenemos por ser Claro, Pinamar. por supuesto. Estamos en un lugar privilegiado. Yo quiero Y- traer, si hubiese un lugar, las reuniones médicas, Ujú. cardiología, lo puedo Los traer, congresos. los congresos, pero ¿dónde? ¿Entendés? Donde la empresa marcha. Muchas gracias, Teo. A vos, quería decírtelo. No, por favor. Bueno, y para finalizar, la frutilla del póster, que es lo que estaba diciendo antes, es qué bueno es incorporar gente que viene, nos enriquece y nos trae cosas como Teodoro. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos el miércoles. Tenemos a Romina Geminiani. Hasta luego.